Les invito, hermanos, a abrir su Biblia, si es que la tienen, si no, 1 Corintios capítulo 16, de los versos del 13 al 14. 2 versos. Podría ser que la versión de la que voy a leer sea un poquito diferente a la que ustedes tengan. 1 Corintios capítulo 16, del 13 al 14. Y para mantener aquella antigua tradición bautista, les invito a ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Dice así: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Leamos todos juntos. Velad, todos juntos. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Pueden tomar asiento. La hombría no es automática. Uno puede nacer varón y nunca llegar a ser hombre. A veces es fácil que caigamos en esa rutina de vivir sin inspiración, sin motivación, sin dirección. Y nos resulta a veces fácil quedar atrapados en eso. Y no pensamos que pasa el tiempo o pasan los años y pasa la vida. No pensamos en el flujo de la vida. Durante estos tiempos, rara vez hacemos nosotros lo que el corazón nos dice que debemos hacer. Las cosas que nos dice el corazón para las que fui creado como hombre. Por ejemplo, a dar liderazgo espiritual a mi familia, a ser discípulos en mi barrio, sacrificar mi agenda por el bien de mi esposa, servir a los menos afortunados en mi comunidad. Sé que estas cosas debo hacerlas, pero no las hago. Necesito yo, y a lo mejor ustedes, ser recordado regularmente que debo tener hombría, como dice la palabra de Dios. Hombría. Una hombría que rechaza la pasividad de dejar pasar los años y con ello pasa la vida. Una pasividad que nos viene tan natural que ni la sentimos. Simplemente nos acomodamos en esa pasividad. Una pasividad que nos viene pues natural. ¿Alguna vez te has sentido como yo? ¿Alguna vez te has sentido atascado, pasivo, pesaroso? ¿O ya estás haciendo todo esto que acabo de decir? Y si lo estás haciendo, me impresionas. Pero a lo mejor ustedes son probablemente como yo, con una necesidad constante de que me recuerden que debo ser hombre, que me recuerden la hombría. Por eso es que puedo identificarme con los hombres que vivían en Corinto, en los días de Pablo, a los que Pablo les escribe y les dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Todas estas cosas sean hechas con amor. Las instrucciones son claras para nosotros. Claras. Instrucciones dadas a los varones de aquella iglesia para que sean hombres.
Una cosa me llamó la atención es que mientras Pablo animaba a los varones de aquella congregación a actuar como hombres, él no les dice cómo deben actuar como hombres. No les dice. Pablo simplemente asume que ellos ya lo saben. Asumen. Lamentablemente en nuestra cultura no podemos asumir que los hombres saben actuar como hombres. En nuestra cultura no hay un camino que ya esté trazado, donde si tomas ese camino y recorres ese camino, sabes que al final de ello te convertiste en hombre. No tenemos eso en nuestra cultura. Algo que nos conduzca desde la niñez a la edad adulta. El asunto es que hasta que podemos ver el camino, no podemos hacer el viaje. Uno tiene que ver el camino primero para poder hacer el viaje. Hay algunos que, gracias a Dios, hoy en día, unos varones cristianos, hombres cristianos, unos pastores que escriben sobre el asunto, predican sobre el asunto. Algunos dicen que están estas etapas en nuestra vida y que deben de concluir en la hombría. Hablan de la infancia, hablan de los años de soltero, luego esposo, padre y en última instancia el ministerio en el Señor. Tener un ministerio. Hay quien se enfoca en otra cosa y dice la niñez, la adolescencia, la edad adulta y luego ser un mentor y finalmente ser un patriarca dentro de la obra. Todos estos caminos de los que hablan distintos compañeros pastores o líderes dentro de la obra, todos estos caminos comparten un rasgo común: la necesidad absoluta de dejar de ser adolescente. Una vez más, todos estos posibles caminos comparten un rasgo en común: la necesidad absoluta de dejar de ser adolescente para poder convertirte en un hombre adulto. Mientras que físicamente, en el plano físico, ocurre de manera automática y uno pasa de la infancia a la niñez, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a ser adulto joven y luego uno es adulto, luego viejo y anciano. Entonces, pero eso físicamente ocurre automáticamente, en el plano físico ocurre automáticamente. Pero en los planos emocional y espiritual, que es donde realmente importa, no ocurre de manera automática. Tiene que haber una intencionalidad de ser hombre. Tiene que haber una intencionalidad de dejar las cosas de niño. De hecho, hay muchos hombres, y a lo mejor ustedes conocen algunos, que permanecen en su adolescencia. Porque la pregunta es: ¿has llegado conscientemente a la edad de ser hombre adulto? ¿Puedes tú identificar el año, el lugar en el que fuiste consciente de abandonar tu adolescencia y convertirte en hombre? ¿Hay un tiempo? ¿Hay un lugar para eso? ¿Donde dejaste las cosas o la irresponsabilidad de la adolescencia? Donde el adolescente solamente piensa en sí mismo. Porque eso es lo que caracteriza a un adolescente. Que vive ensimismado. Hay personas que no abandonan ese estado.
Mis hermanos, la hombría no es automática. No lo es. Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. ¿Has dejado tú las cosas de niño? ¿O continúas todavía con maneras de pensar, maneras de actuar que son las de un adolescente, las de un niño? ¿Has hecho la decisión de dejar las cosas de niño? Porque a veces uno trata con personas, varones, que deberían de actuar de otra manera, con responsabilidad, con madurez, pero siguen como adolescentes con un pie adentro y otro pie afuera, comprometiéndose nunca en nada. Porque el compromiso es el que todo adolescente evita o tiende a evitar. Es el compromiso el que evita. Señal de ser hombre es que uno establece compromiso. Uno mantiene su palabra. Yo recuerdo que cuando era niño, a veces, en los tratos de uno de niño, en la escuela, y uno quería afirmar algo, y aquello era pero firme, y uno decía palabra de hombre. Tal vez a ustedes eso ocurría, y uno decía palabra de hombre, respaldando con aquello de que yo era un hombre, niño pues, pero vinculaba uno la palabra de hombre con la responsabilidad de asumir aquello. Cuando uno es niño, pues sí, uno habla como niño. Eres niño. Y piensas como niño. Y haces las cosas de niño. Pues sí, eres niño. Pero cuando llegas a ser hombre, dejas las cosas de niño. Las dejas. La pregunta es para nosotros hoy: ¿estás dispuesto tú a terminar con las cosas de niño? ¿Estás dispuesto tú a tomar esta decisión? Porque es una decisión la que uno toma. Nuestras iglesias, hermanos, están llenas de varones iguales a lo que yo era antes, con un pie adolescencia y el otro pie en edad adulta. Hombres que no le dan la espalda a la lujuria de adolescente. Hombres que no le dan la espalda al egoísmo del adolescente. Hombres que no le dan la espalda a la pasividad, a que se te vaya la vida y no ocurre nada. Hombres que le den la espalda a la rebelión de los niños y de la adolescencia. Hay quien vive rebelde en su iglesia, rebelde en el hogar, rebelde en todo lugar, en el trabajo. Y es que yo soy rebelde. No hay ninguna honra en eso. No la hay. Porque esa es una de las características de la adolescencia. La rebeldía, ligada al corazón del joven, dice la palabra de Dios, está la necedad. La necedad. Has abandonado la vida egoísta, porque eso es lo que caracteriza al adolescente promedio, la vida egoísta. La has abandonado por algo más noble.
Mis hermanos, la hombría no es automática. Hombres, Dios nos está llamando a darle espalda a las cosas de niño. Hombres, creo que debemos preguntarnos continuamente algunas preguntas difíciles. Debemos hacerlo. Por ejemplo, estamos gastando nuestra vida en actividades de adolescente o en las obras más nobles de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué estás gastando tu vida? ¿Por qué la estás gastando? Somos más expertos en nuestros equipos deportivos, más que en la palabra de Dios, donde sabes hasta lo último de los jugadores y cuánto gana qué y cuánto anotó acá o cuánto anotó allá, pero no puedes encontrar un pasaje en la palabra de Dios en la Biblia. No, hombre, seamos serios. Seamos serios, hay cosas que son de risa y de jugar y de celebrar, pero hay cosas que son serias. Y ser hombre es un asunto muy serio. Estamos nosotros tan absortos en nosotros mismos que solo pensamos en nosotros mismos como cuando tenías 16 años. No, hombre, tienes 30, 40, 50 y sigues absorto en ti mismo como cuando tenías 16. Seamos serios. Invertimos mucho más tiempo en el fútbol o en cualquier otro deporte más que en la obra de Dios. ¿Y qué de? ¿Somos acaso ahora menos pasivos de lo que éramos hace 5 años? ¿Somos de aquellos que no aceptan responsabilidades? ¿Somos aquellos que no buscan bienestar espiritual para su propia esposa o para sus propios hijos? No buscas el bienestar espiritual de ellos. No solo de pan vive el hombre. Ellos no solo necesitan el pan físico y que tú lo lleves. Necesitan también dirección espiritual en tu casa. ¿Qué? ¿Vas a esperar que llegue otro hombre para que se la dé a tu señora y a tus hijos? No, hombre, es tu responsabilidad, tuya y de nadie más. Manejamos nuestro dinero de una forma que complace a Dios. Pregúntate, ¿manejas tu dinero de esa forma? Hay 2 tabúes acá en los Estados Unidos, y es que no se habla en política y religión ni de sexo ni de dinero. Pero a veces es necesario hablar de dinero, porque el dinero tiene no un poder material sobre nosotros, el poder que tiene es espiritual sobre nosotros. Vean ustedes que para ofrendar un billete de 20 en el supermercado se ve tan chiquito, pero en iglesia se ve demasiado grande como para darlo. Eso te demuestra el poder espiritual que tiene el dinero. No es material, es espiritual el poder que tiene. Así que debemos de preguntarnos nosotros, ¿manejamos nuestro dinero en una forma que complace a Dios? ¿O simplemente usamos ese dinero para comprarnos juguetes cada vez más bonitos y más grandes? ¿No? Porque seguimos comprando juguetes. Solo que no les llamamos juguetes ya. Pero son juguetes. Juguetes de $1,000, $2,000, $3,000. Juguetes. Tomamos una posición por los derechos de los menos afortunados. Estamos todavía tratando como cuando éramos adolescentes, queriendo encajar. Estamos seguros de la identidad que tenemos como hijos de Dios.
¿Aún estamos siendo rebeldes a la autoridad de Dios? Como que si fuéramos adolescentes. Seguimos postergando para después una búsqueda seria de Dios. La seguimos postergando para después, para después. Mis hermanos, el Evangelio nos invita a examinarnos. La palabra de Dios la que nos dice esto. Es la palabra de Dios la que nos dice que estemos nosotros alertas. Alertas a ti mismo. Que estemos firmes en la fe. Que nos portemos varonilmente. Amén. Varonilmente. Mis hermanos, Pablo, cuando escribe esto, él nos llama a estar alertas. Alerta. No dormidos en el volante. Algunos de ustedes trabajan de conductores y saben lo peligroso que puede ser dormirse en el volante. Para ti y para los que van contigo. Tu hogar es como un vehículo donde tú eres el conductor. Si tú te estrellas, estrellas a toda tu familia que va contigo. Todos. Porque o todos salen adelante juntos o todos quedan destruidos juntos. Todos. Los hombres estamos llamados por Jesucristo a morir a nosotros mismos y a vivir para los demás. Ese es el llamado que nos ha hecho. Consideremos, pues, en primer lugar, que estamos hechos para las demandas de Dios, porque estas son buenas. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Las cosas de Dios debemos de verlas siempre como algo asombroso, algo maravilloso que Él haya pensado en nosotros. Estamos, mis hermanos, con el propósito que Dios nos ha dado de anhelar ser este tipo de hombre, de anhelarlo, de estar alertas, de permanecer firmes, de ser fuertes, de ser masculinos, amar. En segundo lugar, el Evangelio nos muestra que nos falta mucho para llegar a eso. Nos falta. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios. Ninguno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Ninguno de nosotros puede decir, todo lo que he hecho ha sido hecho por los demás con amor. Todos estamos aplastados bajo ese peso, el peso del pecado. Y por eso algunas veces nos sentimos culpables, nos sentimos inadecuados, nos sentimos egoístas, pasivos, débiles, condenados. Y las noticias empeoran. No solo la ley nos condena, la ley de la palabra de Dios, que nos señala la ley del pecado, que es el que nos condena, sino que ese tipo de camino y de conducta no levanta ni un dedo para ayudarte a cambiar. En mi iglesia les enseño, ¿no?, que el pecado es serio y las consecuencias son serias. El pecado hace dos cosas en uno: confunde la mente y debilita la voluntad. Esas son las dos cosas que hace el pecado. Cuando te confunde la mente, a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Cuando confunde tu mente, a la luz le llamas tinieblas y a las tinieblas luz. Pero también el pecado debilita tu voluntad.
la va estropeando tu voluntad. De ahí que aun cuando desees cambiar, no puedes cambiar. Tu voluntad está estropeada, no puede cambiar. Eso es lo que hace el pecado. Afortunadamente, hay una esperanza. Hubo un hombre que estaba perfectamente alerta. Hubo un hombre que se mantuvo perfectamente firme en la fe. Hubo un hombre que actuó perfectamente. Un hombre, un varón perfecto, que siempre fue fuerte y que todo lo que hizo, lo hizo por amor. Amén. Su nombre es Jesús. Amén. Ese es su nombre. Él es la medida de hombría que debemos aspirar. Así es. Él es el que demuestra cómo un hombre debe ser. Por esa razón, el apóstol Pablo le llama el segundo Adán. Todo lo que estaba supuesto Adán a hacer y no hizo, lo hizo nuestro Señor. Y por eso le dice el segundo Adán. Jesús, en otras palabras, se negó a quedarse en la adolescencia. Se negó a quedarse ahí estacionado en la adolescencia. Intencionalmente dejó atrás las cosas de niño. Las dejó. Hizo una decisión. Escogió a su padre y hacer la voluntad de su padre. Hasta su último momento de vida, él siempre buscó la voluntad de su padre. Y ahora, así como el Padre escogió a Jesús, su Hijo, el Cristo, así Jesús, el Cristo, te escoge a ti. A ti. Te ha escogido a ti para que le sigas. Él te escogió. Él escogió morir para que tú vivieras. Él quiere que escuches lo que te dice. Y Él te está hablando hoy. Y te dice, hijo, te amo. Esas son las palabras de nuestro Señor. Él quiere que obtengas tú el crédito de su perfecta hombría, que sea tuyo. Eso es lo que Él desea. Que su hombría sea tuya, sea mía, sea nuestra. Pero eso sí, tienes que confiar en Él. Confiar en su muerte. Porque Cristo pagó el precio para romper el estilo de vida adolescente y egoísta. Pagó el precio para que tú no sigas ahí. Seguir ahí es porque quieres seguir ahí. Jesucristo lo que hizo fue abrir la puerta de la prisión. De la prisión que para muchos de nosotros, varones, es la prisión de la adolescencia, del egoísmo, de la rebeldía, de la indiferencia hacia los demás, de tener cada vez más y más juguetes en la vida y desatendernos de quien está en necesidad. Mis hermanos, Cristo te llama a ti y a mí a que seamos libres, perdonados, amados, queridos, incluidos, llenos por Él. Jesucristo quiere que sepas que ahora hay nuevas posibilidades, un nuevo poder. Él quiere crear en ti el corazón de un hombre
que muere a sí mismo para vivir para los demás. Este es el llamado que te hace Jesucristo. Toma tu decisión hoy. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Que Dios les bendiga, hermanos.